Bien, y justamente tras revisar ambos temas, queremos profundizar ahora en sus alcances políticos y en las señales que entregan tanto el debate por la ley Lafkenche como las cifras de respaldo al gobierno. Para analizar este escenario conversaremos con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo. Leslie, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Leslie, partamos con la ley Lafkenche. ¿Qué es lo que es y qué permite actualmente a las comunidades indígenas? Bueno, en general lo que nos encontramos con que existe una legislación, como existen otras legislaciones, que lo que busca es proteger, en este caso, a las comunidades pertenecientes al pueblo Lafkenche. Generalmente tendemos a pensar que el pueblo mapuche es un solo gran pueblo, pero dentro de las propias comunidades se van identificando a partir de distintas características. Y el pueblo Lafkenche, podríamos señalar que es el pueblo con características que tradicionalmente quizás podríamos mencionar un pueblo mapuche, pero que habita la costa, especialmente la costa de las regiones del sur de Chile. Y en ese sentido, la ley Lafkenche busca proteger no solamente su patrimonio cultural, sino que además su patrimonio de lo que es su espacio vital. Y su espacio vital es la costa, porque la tradición, y no solamente la tradición cultural o histórica, sino que la tradición de sus formas de vida, tiene una relación distinta que otros pueblos podrían tener con el mar. Y en ese contexto, la ley Lafkenche lo que hace es proteger esas tradiciones, ese arraigo cultural y las formas tradicionales de vida, y obviamente no solamente las formas tradicionales de vida, sino que además cómo se vinculan el pueblo Lafkenche con los recursos marinos. Y es ahí, es una de las cosas que se ha empezado a cuestionar a partir de lo que señaló el ministro recientemente. Y justamente entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿Por qué esta ley vuelve hoy al debate y qué es lo que el gobierno además plantea modificar? Bueno, en general lo que nos encontramos, al igual como mencionaban sobre el tema del convenio 169, nos encontramos con que la ley permite que los pueblos que habitan las costas finalmente puedan mantener sus tradiciones, sus formas vinculadas con el uso de los recursos o cómo se extraen los recursos en esos sectores, y que lo que el gobierno ha planteado, o en algunos sectores del gobierno se ha planteado, es que esto puede interferir específicamente con algunas actividades productivas, especialmente con actividades productivas vinculadas con la extracción de los recursos marinos. Y el pueblo Lafkenche no solamente tiene, podríamos decir, control, entre comillas, de lo que pueden ser caletas o de lo que pueden ser las formas en espacios reservados, no reservados única y exclusivamente para ellos, pero reservados en el sentido de lo que es la forma de obtener el recurso. Y es uno de los temas que finalmente ha ido cuestionándose de por qué a un pueblo en específico se tiene que tener eh, cierta legislación para poder finalmente mantener sus formas tradicionales de vida. Y ahí también, esta es una ley que no es tan reciente, tiene casi 20 años, y lo que busca es principalmente proteger las tradiciones, la cultura, las actividades económicas tradicionales, también todo lo que tiene que ver con prácticas culturales, medicinales, pero lo que se está poniendo en tela de juicio finalmente es lo que tiene que ver con el uso de las playas, con el uso de las caletas, con los fondos marinos, y lo que el pueblo Lafkenche puede señalar que es parte de su tradición ancestral y que quizás puede interferir con alguna actividad productiva en específico. Cuando hablamos del convenio 169 de la OIT, hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, ¿cierto? A partir de ahí nace Sí. la ley Mapuche Lafkenche y creo que Huilliche también, si no me equivoco. Sí, hay Mm, una serie de legislación que surge a partir de la adopción del convenio 169, que
bueno, que es bastante antiguo. Chile lo adopta recién, después de una larga discusión hacia el 2008, si es que no me equivoco, que 2007, que es cuando después entra la discusión la ley Lafkenche. Pero efectivamente nos encontramos con que es un convenio que es de la Organización Internacional del Trabajo, que específicamente lo que busca es proteger y dar a conocer y buscar que los estados tengan un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Ujú. Es de 1988, si es que no me equivoco, pero entró en vigencia a nivel internacional o los países empezaron a adoptarla a nivel internacional en 1991. Por lo tanto, es un convenio que no solamente es algo que nosotros como Chile tengamos, sino que Claro. muchos países han reconocido el convenio 169 para poder vincular al Estado con sus comunidades originarias, especialmente cuando nos encontramos con pueblos indígenas. Por lo tanto, hay muchos países, especialmente en América Latina, que han adoptado el convenio 169 y lo que busca finalmente eh, es que el Estado respete los derechos de los pueblos originarios, que son Claro. pueblos ancestrales que se encontraban antes de la llegada de los españoles, en el caso americano. Ahora, hablamos de un debate que se ha generado. El gobierno plantea modificar ciertas ciertas citas, digamos, de la ley Lafkenche. Incluso el presidente Kast ha hablado de abusos en su aplicación. ¿A qué tipo de situaciones podría estar haciendo referencia? Porque por un lado se entregan polígonos costeros a las poblaciones indígenas, ¿cierto? Que se topan también con los pescadores artesanales y otros tipos. ¿Es ahí donde hay un problema? Probablemente cuando pensamos en los sectores productivos, como son los sectores productivos de los pescadores en general y especialmente lo que es la zona del sur de Chile, nos vamos a encontrar con que ya existen tensiones importantes entre los pescadores industriales y los pescadores artesanales, por ejemplo. Pero obviamente que con algunos pescadores, especialmente la pesca industrial, y aquí hay que señalarlo, especialmente la pesca industrial, tiene algunos conflictos o plantea algunos conflictos con las comunidades indígenas por lo que tiene que ver con la extracción del recurso. Yo podría sospechar que hacia dónde está apuntando el ministro y el presidente tiene que ver con esa tensión que puede existir entre pescadores industriales, entre lo que también son algunos pescadores artesanales que pueden tener, claro, a veces cuando pensamos en el pescador artesanal pensamos en el botecito, y no, el pescador artesanal tiene un buque un poco más, con mayor tecnología, y puede haber ahí, cuando está señalando el presidente, de que pueden haber, entre comillas, abusos por parte de algunas comunidades, de que finalmente están poniendo trabas para que la pesca industrial pueda ingresar a ese sector o colocando algún tipo de traba también para que la captura de un recurso específico quede solamente en el sector de lo que son las comunidades lafkenche. Sin embargo, uno también tiene que pensar de que esta ley es una ley que lleva 20 años prácticamente, del 2008, lleva 18 años, y han habido pocos situaciones conflictivas en general con el pueblo lafkenche. Probablemente, si nosotros miramos toda la relación del Estado con los diferentes pueblos vinculados al pueblo mapuche, los lafkenche son los que menos conflictos tiene el Estado. Claro. Y las leyes, recordemos que también establecen finalmente y también eso está asociado a lo que es la legislación de la ley indígena, a través también incluso de la institucionalidad indígena que existe en nuestro país. Nos podemos encontrar donde que existen las formas para resolver conflictos, que son los tribunales de justicia propiamente tal. Lo que sí es interesante o que sería interesante revisar es la institucionalidad vinculada al mundo indígena. Y eso tiene que ver mucho con lo que son el convenio 169. El ministro planteaba de que había que desecharlo o dejar de aplicarlo en nuestro país. Y lo que se puede hacer, pero el presidente ya lo rechazó esa idea, y el punto finalmente que genera mayor controversia es el tema de las consultas indígenas,
que están en el convenio 169. Pero el convenio no establece cómo se tienen que realizar las consultas, no establece finalmente cuáles son las características específicas de cómo llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, lo que se podría modificar y que quizás puede ser lograr un acuerdo en el Congreso con las comunidades es que podríamos finalmente modificar la forma en que se establece los procesos de consulta para que uno sea más expedito. El presidente colocaba el ejemplo que a veces se toman unas consultas que por una consulta o el resultado de una consulta indígena se pueden trabar algunos procesos y algunos proyectos, pero si la consulta y el protocolo de las consultas fuese más expedito y se llegara a un consenso, probablemente esta traba de la que habla muchas veces el mundo político tal vez no existiría. Y quizás lo que se debe trabajar es en la institucionalidad, una institucionalidad que ha tenido pocas modificaciones en los últimos 30 años, o incluso casi 40, pero que ha tenido pocas modificaciones, que en general lo que nos encontramos es que el mundo indígena tiene, en algunos sectores del mundo indígena, hay disponibilidad para conversar, pero desde el Estado hay pocos espacios para que esas conversaciones finalmente se concreten. Vaya. ¿Y qué efectos concretos podría tener algún tipo de modificación, más allá de lo que estamos conversando, en la forma de llegar a acuerdos o de acelerar ciertas conversaciones? Si modificamos propiamente la ley, ¿qué efectos podría tener en las comunidades costeras y a lo mejor también para otras actividades que se desarrollan en estos territorios? Y de alguna manera esa modificación podría terminar afectando también el convenio 169. A ver, todo lo que tiene que ver con el tema legislativo es algo que efectivamente se tiene que ver desde el Congreso, y ahí son los parlamentarios los que tienen que finalmente llegar a acuerdos. Sin embargo, lo que pensemos de la discusión desde el retorno a la democracia en nuestro país, estamos hablando desde el año 90 en adelante, ahí había una serie de promesas incumplidas por los pueblos originarios de nuestro país. En el Parlamento de Nueva Imperial, en 1989, cuando se reúnen las comunidades indígenas con el entonces candidato Patricio Aylwin, llegaron a 3 acuerdos. Habían 3 cosas que Patricio Aylwin, que en ese momento era candidato, que se compromete a que una vez que llegue la presidencia los va a buscar que se concreten. Lo primero, una ley indígena, que es la ley indígena que sigue vigente hasta el día de hoy. Lo segundo tiene que ver con una institucionalidad que podríamos decir que es la CONADI, pero que incluso muchas personas que estuvieron a cargo de lo que fue la institucionalidad propiamente tal, han cuestionado cómo se llevó a cabo, porque se desprende de la ley, y la ley, muchos que estuvieron incluso en la discusión, Andrés Aylwin, de hecho estuvo, el hermano del presidente en ese momento, estuvo en la redacción de la ley. Muchos sectores quedaron inconformes de cómo había quedado la ley. Y lo tercero que se comprometió en ese momento en el Parlamento de Nueva Imperial fue el reconocimiento constitucional, que hasta el momento los pueblos originarios no son reconocidos constitucionalmente. Por lo tanto, hay una deuda histórica con los pueblos originarios, no solo histórica desde la construcción de la República, sino que también pensemos en los últimos casi 40 años. Y ahí, cuando uno piensa en modificaciones a la ley, siempre que se realicen dentro del marco de la discusión parlamentaria, siempre, y para llegar a acuerdos, obviamente se tienen que incorporar a todos los sectores. Pero poco se ha hecho por buscar acuerdos. Pensemos en lo que es la misma mesa de diálogo que se llevó a cabo durante el gobierno de Gabriel Boric, que no logra llegar a un documento unánime, a pesar de que una de las ideas o uno de los objetivos de esta comisión era poder llegar a un acuerdo unánime, representando distintos sectores políticos, donde estaba Francisco Huenchumilla, por ejemplo, estaba la senadora, en este momento se me olvidó el nombre de la senadora, y había diferentes representantes del sector político. Y si vamos más atrás, lo que fue el Plan Araucanía durante el gobierno de Sebastián Piñera, en lo que fue la Comisión por el Buen Trato con el presidente Ricardo Lagos, hay
una diferente cantidad de intentos por buscar acuerdos con los pueblos originarios, pero cuando esto se trata de discutir en el Congreso, nos encontramos con que existen muchas trabas para que finalmente eso se pueda concretar. Por lo tanto, pensando en lo que ha sido esta última polémica, probablemente si hay una idea de poder llevar a la discusión legislativa, probablemente va a haber una discusión bastante interesante, pero no necesariamente esa discusión va a llegar a una ley, un acuerdo que finalmente permita destrabar los conflictos. Claro. Leslie, tenemos que seguir avanzando. Tengo que hacerle preguntas también sobre la última CADEM, ¿cierto? Que muestra que la aprobación del presidente llega a 40%, mientras que la desaprobación 57%. ¿Qué lectura hace de estas cifras en este momento del gobierno, pensando que medianamente lleva 4 semanas, un poco más arriba, un poco más abajo, pero se ha mantenido medianamente estable? Sí, siempre tenemos que mirar las encuestas con un poquito de cuidado, principalmente porque es un barómetro y es una fotografía de la semana, ¿ya? Esta es la semana. Y también mirar qué es lo que pasó en las semanas anteriores. En general, cuando yo subo, bajo 2, 3 puntos, estamos dentro del margen de error, ¿ya? Entonces, puede que sea el mismo puntaje de la semana anterior o puede ser un poquito más o un poquito menos. Sin embargo, lo que hay que mirar es esta continuidad. Y nosotros podríamos señalar que el presidente José Antonio Kast, de acuerdo a algunas encuestas, nos encontramos con que ya tendría un grupo que ya se consolidó de aprobación y que responde finalmente a los resultados electorales de primera vuelta y de segunda vuelta. ¿Por qué me refiero? Pensemos que el presidente Kast en primera vuelta obtuvo un 23,95%, un 24% de los votos, para redondear. Uh-huh. Y con ese vendría a ser su votante fiel, su votante que, por así decirlo en un lenguaje muy coloquial, contigo pan y cebolla. Claro. ¿Ya? Ese es su piso. Sin embargo, también podríamos señalar que se suma a ese piso el casi 14% que obtiene Johannes Kaiser, que tienen ciertos puntos en común y nos estaría dando un porcentaje de un 38% aproximadamente, que vendría a ser este piso con que el presidente José Antonio Kast debería de siempre contar, de mantenerse. Ya, pero puede que baje dependiendo de algunas situaciones puntuales, pero ¿cuándo habría que entrar en preocupación? Si es que el presidente Kast llegara a bajar de un 23 o un 24%. ¿Por qué? Porque ahí estamos pensando que ese fue la persona votantes. Exactamente, que fueron a votar por él en primera vuelta. Todo lo demás son votos prestados. Y esos votos prestados son los que yo tengo que tratar de mantener conmigo. Cuando estamos cerca de un 40%, mi percepción en estos 5 meses y medio de gobierno, nos estamos quizás pensando que hay un grupo de un porcentaje significativo de votantes de José Antonio Kast de la primera vuelta, más algunos votantes probablemente de Johannes Kaiser y quizás algunos que votaron por él, que son votantes de Belín Matei, que se están, o de Franco Parisi, que se mantienen fieles al gobierno. Y es lo que hay que mirar, esta desaprobación también, porque tenemos una desaprobación bastante importante, más del 50% de la ciudadanía desaprueba al gobierno, y que tiene que ver con muchos de estos, o sea, hay que ser sincera, o sea, muchas de las personas que votaron por José Antonio Kast en segunda vuelta ya no están aprobando su gobierno. Claro. Y eso tiene que ver con algunos errores que ha cometido el gobierno en los últimos, o sea, incluso desde el inicio. Lo mismo que estábamos hablando hace un momento atrás. ¿Por qué el ministro, que no es el ministro ni de Desarrollo Social, ni el ministro de Agricultura, ni el ministro de Economía, que le compete en la cartera de pesca, están hablando sobre temas de la ley Lafkenche? Que no corresponde que ese ministro, el presidente salió a decir en una entrevista hoy día, si es que no me equivoco, fue hoy día en Radio Infinita, salió a decir que él siempre incentiva que sus ministros se planteen temáticas, pero ¿cualquier ministro puede estar hablando de cualquier cosa? ¿Puede cualquier ministro llegar y decir, oye, a mí se me ocurrió esto a viva voz, sin haberlo discutido antes dentro del gabinete? Claro. Lo que está demostrando un poco el presidente es y el gabinete es una desprolijidad al
tener vocerías. Y eso, porque los ministros están hablando, cualquier ministro está hablando de cualquier tema, y eso debería empezar a ordenarse. Y que no hay acuerdos dentro de los mismos ministros en conversaciones internas respecto a cómo van a salir, y ahí empiezan los choques comunicacionales y cuando todo se enreda frente a la prensa. Ahora, así es. Voy a ir hacia otro lado porque el eje central del Ejecutivo, ¿cierto?, es la seguridad. Pero la encuesta también muestra muchos reparos frente a algunas de las herramientas propuestas. Por ejemplo, el 61% considera que el estado de excepción debe requerir autorización del Congreso. Un 51% plantea que el gobierno debería retirar su proyecto de seguridad, buscar acuerdos antes de presentarlo de nuevo, acuerdos, ajustes. ¿Y qué mensaje político cree usted que estamos viendo frente a las pantallas respecto a justamente cómo se presenta el Ejecutivo con este plan de seguridad, ¿cierto? Esta reforma constitucional además, con desdecirse con que están aceptando que pueden hacer modificaciones frente a lo que opina el mundo político y lo que opina la gente en esta encuesta académica? De nuevo el tema de la desprolijidad. O sea, la crítica transversal, no solamente por parte de la oposición, sino que de algunos sectores, incluso el oficialismo, el Luciano Cruzco, que fue de Evópolis, fue bien crítico en torno a esto, demuestra que no hubo trabajo prelegislativo. Yo cuando voy a hacer presentar un proyecto de tal envergadura como es el proyecto que se está presentando con reforma constitucional incluida, sin trabajo prelegislativo, eso significa sin llegar y a conversar con las diferentes bancadas, con mis sectores, oye, queremos hacer esto, nos parece que podríamos trabajar por aquí, deberíamos de desarrollar estas ideas. Hay un trabajo previo y de una forma u otra esas conversaciones se van plasmando en el proyecto. Acá nos demostró el Ejecutivo de nuevo algo que probablemente más de alguno ha señalado: la ausencia de un plan de seguridad desde el inicio. Cada vez que el candidato José Antonio Kast era candidato, se le preguntaba por el plan de seguridad, así también como por el recorte de los 6.000 millones de dólares, decía, no, es que lo vamos a mostrar cuando lleguemos al gobierno. Se colocaron nombres rimbombantes, el plan implacable, por ejemplo, recuerdo que era uno de los nombres que se utilizaba durante la campaña, pero que finalmente, después de la llegada a la ministra Steiner, con todo lo que fue la mala gestión de la ministra, la poca experiencia en temas de seguridad específicamente, la salida de la ministra, la llegada de un nuevo ministro y el tener que reunirse incluso con el ex ministro Cordero para después decir que vamos a seguir la misma política pública del gobierno Gabriel Boric, nos da cuenta de que finalmente política de seguridad no había un plan de seguridad. Claro. Y parece ser de que esta desprolijidad también llegó a lo que es un proyecto de ley, que es un proyecto que es ampliamente rechazado, donde nos encontramos con que el proyecto de ley de reforma constitucional logró colocar en acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, claro, señalando y cuestionando las limitaciones a la libertad individual, donde incluso la editorial y diferentes cartas publicadas en el Mercurio, y el Mercurio es un medio de comunicación conservador, ha señalado y ha puesto en evidencia los problemas de este proyecto. Y por otro lado, el mismo gobierno dice, no, es que estamos haciendo ajustes, esto no significa lo que unos dicen, sino que significa otra cosa. Entonces, de nuevo el tema de la desprolijidad. ¿Qué es lo que efectivamente significa? Vuelve a ser el proyecto que se va a discutir. Ahora el gobierno dijo que estaba abierto a cambios, pero que no iba a retirar la reforma. Pero ¿qué tantos cambios estoy dispuesto el gobierno a transar? ¿Qué tanto quiere transar la oposición? Porque si va por reforma constitucional, el Ejecutivo requiere finalmente 4/7 de la Cámara. Y le puede costar, yo creo que no tiene los votos en la Cámara de Diputados, pero si llegara a pasar, sí o sí no tienen los votos en el Senado, y esto finalmente se le va a caer si es que no llega a acuerdos mucho más amplios y finalmente revisa qué es lo que se quiere finalmente implementar en nuestro país. Y probablemente la negociación va a significar no presentar reforma constitucional, sino un paquete de leyes
que permita fortalecer la seguridad de La nuestro país. seguridad, claro. Bueno, sin duda alguna, en este momento el debate por la ley Lafkenche, por un lado, la agenda de seguridad, las cifras de aprobación presidencial son el tema que está enfrentando el gobierno del presidente Kast, y vamos a ver cómo se ponen de acuerdo estos tres temas, a ver si tienen algo que ver. Leslie Briceño, docente de las Facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber conversado con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, gracias.